A continuación vamos a analizar en detalle el proceso de replicación del ADN. Déjenme primero explicarles que, en principio y debido a la complejidad del proceso, mucho de lo que hoy sabemos de la replicación fue descubierto analizando el proceso en células procariotas, más específicamente en la bacteria Escherichia coli. Por lo tanto, la explicación fundamentalmente se basará en lo descubierto en procariotas y luego haremos referencia a las similitudes y diferencias que se verifican en eucariotas. Como se explicó previamente, el primer paso del proceso de replicación consiste en la apertura de la doble hélice de ADN de tal modo que cada una de las dos hebras del dúplex queden disponibles para actuar de molde o patrón. Como se observa en la diapositiva, dicho proceso se produce por la actividad de las helicasas y la estabilización por las proteínas de unión a las hebras simples de ADN. Así, las helicasas son las responsables de desenrollar las dos hebras de las moléculas de ADN en cada una de las horquillas, mientras que las hebras así desenrolladas son estabilizadas por las SSBP. Y ahora están disponibles para servir como patrón para la síntesis de las nuevas hebras de ADN. En esta diapositiva se muestra otro de los fenómenos que se producirían con el desenrollamiento de la doble hélice de no mediar la actividad de las topoisomerasas durante la replicación del ADN. En la imagen superior se observa que conforme se produce el desenrollamiento de la doble hebra por delante de la horquilla de replicación, se genera una torsión en la dirección opuesta, causando el superenrollamiento sobre sí mismo del cromosoma circular procarionte. En la imagen inferior se observa que esto es evitado por la acción de las topoisomerasas, específicamente la topoisomerasa 1, las que catalizan la ruptura reversible y la unión de una de las hebras de ADN. Esta ruptura transitoria introducida por la topoisomerasa 1 permite la liberación del torque, permitiendo que las dos hebras de ADN puedan rotar libremente una alrededor de la otra. En las células procariotas, la ADN polimerasa 3 es la responsable del proceso de replicación. Esta es una holoenzima, como se observa en el panel superior. El complejo contiene 10 tipos de cadenas polipeptídicas. La enzima es un dímero debido a que ambas hebras del dúplex de ADN deben ser replicadas simultáneamente. La subunidad catalítica es la subunidad alfa. Luego tenemos también la subunidad de lectura de prueba epsilon y la subunidad de clampeo y deslizamiento, o sliding clamp, o beta 2, que en la figura está representada en amarillo y azul. En el panel inferior se visualiza la subunidad de clampeo y deslizamiento que circunda el molde de ADN, la hebra molde de ADN. Esta subunidad se une a la subunidad catalítica formando una especie de anillo que circunda al ADN y permite tanto la estabilización de la subunidad catalítica como el deslizamiento del complejo sobre la hebra de ADN. En esta figura se muestran, además de la ADN polimerasa 3, las otras proteínas accesorias. En la parte superior se muestra la proteína de clampeo y carga o factor RFC en las células de mamíferos. Esta proteína se une al ADN en la unión entre el primer de ARN y la hebra patrón del ADN. La proteína de clampeo y deslizamiento, PSNA, en las células de mamíferos, se une adyacente al RFC y la ADN polimerasa luego se une al PSNA. Para comprender cómo funciona cada horquilla de replicación, debe recordarse y tenerse en cuenta que la molécula de ADN posee dos hebras complementarias y antiparalelas. Esto es, que mientras que el sentido de una de las dos hebras es 5', 3', la otra corre en el sentido opuesto, 3', 5'. Adicionalmente, debe recordarse que la ADN polimerasa 3 solo puede incorporar nucleótidos sobre el extremo oxidrilo 3' de la cadena naciente. Por lo tanto,
Una de las hebras a ser copiadas no tiene inconvenientes, pues el extremo 3' queda en la posición adecuada para la adición del nucleótido. Esta hebra se denomina líder o continua. Por el contrario, la otra hebra, que es antiparalela, no puede ser extendida del mismo modo. Por lo tanto, esta hebra sufre un bucle o lazo que invierte el sentido o la dirección en la zona de la horquilla de replicación. La consecuencia es que esta hebra se sintetiza en forma fragmentada o discontinua. Cada uno de estos fragmentos, que se denominan fragmentos de Okazaki, va precedido por un primer o cebador de ARN. Esta segunda hebra se denomina rezagada o discontinua. En resumen, la hebra líder comienza con un primer de ARN y luego se sintetiza continuamente en la dirección del movimiento de la horquilla de replicación. Por el contrario, la hebra rezagada se sintetiza como pequeños segmentos, los fragmentos de Okazaki, en la dirección invertida a la dirección de replicación. Los fragmentos de Okazaki se unen luego por la acción de la ADN ligasa. En esta diapositiva se muestra en detalle la iniciación de la síntesis de los fragmentos de Okazaki con primers o cebadores de ARN que luego pueden ser así extendidos por la ADN polimerasa 3. La secuencia de primers de ARN deben ser removidos y los fragmentos de Okazaki deben ser ligados para que la hebra rezagada se torne continua. La enzima responsable de este proceso es la ADN polimerasa 1, que posee, además de la actividad polimerásica, la actividad exonucleásica 5A3'. Así, la ADN polimerasa 1 elimina, con su actividad exonucleásica, los primers de ARN y una vez que llega al extremo 3' del fragmento de Okazaki anterior, comienza a incorporar desoxirribonucleótidos en el sentido 3', 5', como usualmente hacen las ADN polimerasas, completando el tramo así entre los fragmentos de Okazaki con desoxirribonucleótidos. Los fragmentos de ADN resultantes son luego completados por la acción, o ligados, mejor dicho, por la acción de la ADN ligasa. En esta tabla se muestran los componentes del proceso de replicación en procariotas y sus equivalentes en las células eucariotas. El proceso se produce esencialmente de la misma manera, aunque en eucariotas el proceso es más complejo y difícil de analizar. La polimerasa 3 de procariota tiene su equivalencia en la polimerasa delta y además en eucariotas hay otras dos polimerasas que intervienen en el proceso, las polimerasas alfa y épsilon. La proteína de carga y clampeo en procariotas recibe la denominación de complejo gamma, mientras que en eucariotas se denomina factor de replicación C, como ya vimos. La proteína de deslizamiento y clampeo se denomina proteína beta 2 en procariotas y pCNA en eucariotas. Finalmente, las proteínas de unión a la hebra simple de ADN en eucariotas reciben la denominación de factor de replicación A. En este esquema se muestran las diferencias de los roles de las ADN polimerasas en Escherichia coli y en las células de mamíferos. En Escherichia coli, la hebra líder, luego de un cebado inicial, es sintetizada continuamente por la ADN polimerasa 3, mientras que en las células de mamíferos es la polimerasa delta. En la hebra rezagada de Escherichia coli, la síntesis se inicia por la primasa y los fragmentos de los primers de ARN son extendidos por la polimerasa 3. Por el contrario, en las células de mamíferos, la síntesis de la hebra rezagada es iniciada por un complejo formado por la primasa con la polimerasa alfa. Este fragmento corto de ADN a ARN es luego extendido por la polimerasa delta.
En esta imagen se esquematiza el modelo de la horquilla de replicación de Escherichia coli, incluyendo la totalidad de las moléculas implicadas. La helicasa, la primasa y las dos moléculas de ADN polimerasa 3 llevan adelante tanto la síntesis coordinada de la cadena de ADN líder o continua, como la rezagada o discontinua. La hebra rezagada patrón está formando un bucle de tal manera que la polimerasa responsable de la síntesis de esta hebra se mueve en la misma dirección de la horquilla. La topoisomerasa 1 actúa como un torniquete por delante de la horquilla y la ADN polimerasa 1 remueve el primer de ARN y completa ese segmento con desoxirribonucleótidos, mientras que la ligasa une los fragmentos de Okazaki detrás de la horquilla. En esta tabla les resumimos las funciones de todas las enzimas y moléculas implicadas directamente en el proceso de replicación. Uno de los problemas que ocurre en los cromosomas lineales de las células eucariotas es que los extremos 3' o telómeros de la hebra líder no pueden ser replicados, pues la ADN polimerasa llega al extremo y no tiene cómo desplazarse, obviamente no tiene cómo desplazarse sin caerse de este extremo. El ADN telomérico es una secuencia repetida de hebra simple con un extremo 3' sobresaliente sobre la hebra líder recién sintetizada. La telomerasa, por su parte, es una enzima que lleva su propia molécula de ARN como parte del complejo enzimático, la cual es complementaria del ADN telomérico, del extremo sobresaliente. El extremo sobresaliente de ADN telomérico se une a la extensión de la hebra líder por una unidad de repetición. La hebra rezagada del ADN telomérico puede ser elongada luego por el cebado convencional con la ARN y la actividad ADN de la polimerasa. Una aclaración importante es que esta enzima solo actúa durante las etapas tempranas del desarrollo, por lo que durante el resto de la vida de los organismos superiores, los cromosomas sufren el acortamiento y esto ha sido postulado como una de las razones del envejecimiento celular y por ende de los organismos. Finalmente, una función de la ADN polimerasa que solo mencionamos en forma superficial previamente es el hecho de que esta enzima, además de la seguridad catalítica alfa básica, posee una seguridad épsilon o de lectura de prueba que conforme ingresa un desoxirribonucleótido que no corresponde a su base complementaria de la hebra patrón, direcciona la hebra naciente hacia una región exonucleástica que elimina la base errónea, evitando la ocurrencia de una mutación en ese nucleótido. Bien, con esta diapositiva completaríamos la clase de replicación y en la próxima clase desarrollaremos el segundo proceso que se produce en el núcleo celular. Esto es, analizaremos el proceso de transcripción y procesamiento de las moléculas de ADN.